Bueno, buenas tardes. Mi nombre Buenas tardes. es Noelia y gestiono la parte de gabinete en Julio Verne de un añito hasta 4 añitos y luego en primaria, de tercero de primaria a sexto de primaria. Y bueno, yo soy Patricia. Eh, por lo que he visto, yo creo que me conocerán porque estoy de orientadora en 5 años y en primero y segundo de primaria, aparte de llevar apoyos de diferentes cursos de primaria. Entonces, si queréis, vamos empezando. Os presento la escuela para familias que tenemos hoy, que va a tratar el tema de gestión emocional y conductual en la infancia, que es un tema al que hemos recurrido por petición también popular, ¿no? Debido a la situación en la que nos encontramos, y se enmarca dentro de la escuela para familias que promovemos desde el gabinete psicopedagógico. Hemos hecho diferentes charlas a lo largo del curso, tanto por parte de la UPCA, que es la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, eh, como por parte del propio gabinete del centro. Hemos hecho una charla del juego y el juguete, otra de mediación escolar, e incluso contamos con personal también de Grupo Sorolla, como es David de Cubas, con la charla de educación en la era digital. Si os parece, os comento un poco cómo vamos a funcionar. En principio vamos a silenciar los micros y conforme vayan surgiendo dudas, podéis escribirlas en el chat, ¿vale? Sí que es verdad que si hay alguna duda que vemos que es necesaria resolver en el momento para que funcione correctamente la charla y lo entendáis, la vamos a intentar resolver en el momento. Si vemos que esa duda se puede solucionar al final de la charla, la solucionaremos al final y así, digamos que se hace de una manera más ordenada al final, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a ver el índice. Más o menos la duración de la charla es sobre 1 hora. Intentaremos que sea algo un poquito menos, pero Y nada, estamos grabando para que si por lo que sea os tenéis que ir antes o la queréis volver a revisar para tener los contenidos, sin problema podáis acceder a ella, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al índice, que vamos a ver por encima qué contenidos son los que vamos a trabajar durante esta sesión. Vamos a trabajar la metáfora del termómetro interno. Vamos a analizar a qué se debe la conducta de nuestros hijos en determinados momentos, qué es lo que las causa, qué lo puede motivar a que se reaccione de esa manera, cómo funciona el cerebro infantil, ver una parte de cómo está estructurado para que podamos entenderlo mejor, qué es lo que ocurre cuando hay baja tolerancia a la frustración e ira y qué estrategias podemos usar. La importancia de poner límites, ¿vale? Os daremos ciertas pautas para que lo tengáis también en cuenta. Cómo comunicarnos con nuestros hijos e hijas, que veréis que es igual de importante que cualquier otro pilar. Y por último, haremos un resumen para, digamos, delimitar cuáles son las ideas más importantes que hemos ido mencionando durante esta charla. Y ahora os dejo con mi compañera Noelia y empezamos sí. ya con el contenido. Mirad, lo primero de todo, como no tenemos ese feedback cara a cara que tendríamos si estuviéramos en una charla presencial, si tenéis el móvil a mano, me gustaría que os metierais en esta página www.menti.com y directamente os aparecerá una pantalla como la que aparece ahí, que tenéis que meter el código que hay, ¿vale? Que es el código 886882. ¿De acuerdo? Patricia lo está poniendo en el chat para si directamente queréis pulsar que sea más fácil. Entonces, a ver, que me voy a ir a compartir. Ahora enseguida veréis otra vez el código. Vale. Vale, se trata de que, nada, si os habéis metido en www.menti.com, metís el código 886882 y se trata de que con una palabra nos digáis cómo os sentís, ¿vale? Describir un poco cómo nos sentimos con una palabra. Y es un poco va a ser la manera de recibir ese feedback virtual que no tenemos al no estar la charla. Yo también me voy a meter y voy a poner también cómo me siento. Yo también voy a hacerlo y así.
¿vale? Van apareciendo por ahí algunas palabras, cansada, nerviosa, me siento bien, sobrepasada, ¿vale? La idea, si fuéramos muchos, iría saltando en la pantalla pues muchas palabras que nos darían un poco esa visión de cómo estamos. Vale, vamos a esperar por si alguien más se anima a escribir y si no, pues bueno, vemos que es alguna persona que sí que se encuentra bien, el resto un poquito con unas emociones quizás un poquito más desagradables. ¿Vale? Vamos a seguir compartiendo pantalla. ¿Veis de nuevo la presentación, Patri? No, yo Vale, por lo menos estoy viendo la página web. vale, Ahora se me vale. Voy acaba a de dejar de abrir. compartir y vuelvo a compartir otra vez. Perfecto. Ya volvemos a la presentación. Vale, ahora sí que la veis, ¿verdad? Noelia, ¿no te vemos? ¿Veis la pantalla? Ah, ahora, vale. Vale. Bueno, la parte de la que queremos hablar, que es un poco algo súper fundamental, es hablaros de la metáfora del termómetro. Es algo que con vuestros hijos e hijas utilizamos habitualmente, incluso en alguna tutoría como vosotros también a lo mejor nos habéis oído comentarlo, porque esto es la clave de muchas de las pautas que luego diremos el cómo poder aplicarlas de manera correcta. Sí que es importante destacar que no hay emociones ni positivas ni negativas. Las emociones son adaptativas. Lo que sí que pueden ser son agradables o desagradables, ¿vale? Y el que sean así agradables o desagradables va a depender de cómo interpretamos la emoción y la situación, ¿de acuerdo? Y además las emociones, todas las emociones, tanto las agradables como las desagradables, van acompañadas de cambios en nuestro cuerpo, ¿vale? El tema de respiración, la presión cardíaca, la temperatura corporal. Así que es importante tener en cuenta que la experiencia emocional que se vive en los diferentes contextos y especialmente en el hogar, en los primeros años de vida es lo que va a determinar el futuro manejo emocional de nuestros hijos e hijas. ¿Vale? O sea que esta primera infancia es crucial para un poco ver esa parte de gestión emocional. Metiéndonos un poco en la metáfora del termómetro, ¿vale? Que se puede representar de diferentes maneras como vemos aquí, ¿de acuerdo? Hay diferentes termómetros, pero un poco todas estas formas de representar el termómetro vienen a decir un poco lo mismo, ¿vale? Digamos que el termómetro interno es ese termómetro que todos tenemos, pero no vemos. Lo que pasa es que sí que lo podemos sentir. Que sería lo que viene a ser, nuestro termómetro sería lo que marca un poco el autocontrol, ¿no? Donde tenemos ese límite y es el que nos permite actuar de una manera u otra en diferentes situaciones. Entonces, cuando el termómetro se dispara, es decir, cuando están esos niveles rojos que vemos en la parte de arriba, es cuando perdemos los papeles y no podemos gestionar una situación de la manera adecuada. Cuando tenemos el termómetro en un nivel intermedio, en un 4, en un 5, ¿vale? Es lo que nos permite pararnos a pensar y ver con claridad qué podemos hacer para tomar las decisiones más adecuadas. Cuando dos termómetros están disparados, es decir, cuando nosotros como papis y mamis tenemos el termómetro a explotar en ese nivel de 9, 10, en ese nivel rojo, y nuestro hijo o hija está también en ese nivel, es cuando realmente ocurre un conflicto, porque ninguno de los dos es capaz de regular su termómetro interno. ¿Vale? Entonces, es importante que cuando nuestro hijo tenga ese termómetro a 9 y 10, que entendemos que en esta situación de confinamiento habrá sido en mayor proporción que en otras situaciones, es importante mantener nuestro termómetro a esos niveles de 4 o 5 para poder ayudar a gestionar y evitar que estalle esa parte de conflicto. Mirar, ahora, con esta metáfora que hemos explicado del termómetro, me gustaría otra vez que entráramos en la página, en Menti, esta vez con otro código diferente, ¿vale? O sea, el enlace web sirve el mismo que ha puesto Patricia, solo habría que cambiar el código y que marquemos cómo tenemos el termómetro. ¿Lo tenemos a 1, lo tenemos a 2, lo tenemos a 8, lo tenemos a 9? ¿Cómo tenemos ese termómetro? Vale, voy también a irme a la página web para compartir y es un poco la manera virtual que tenemos de que nos dé feedback.
Vale, aquí tenemos el termómetro, nos va a salir un poquito el gráfico de cómo estamos. Aparecerá también el código, que es el 51101. Y marcamos con un número. ¿Cómo tenemos el termómetro? De momento el 6 se lleva el 100%. Ahora cuando vayamos participando, ¿vale? A un 8, el termómetro, ese 8 es un termómetro bastante alto, ¿vale? Otra persona que ha puntuado con 6. Vamos a ver si alguien más participa y vemos cómo están un poquito el tema de los termómetros. ¿Vale? Nos metemos en www.menti.com con el código 51101. Vale, bueno, vamos a cambiar. De todas esto luego se puede ir actualizando, ¿vale? Aquí era un poco para ver un poco cómo teníamos el termómetro de los participantes en la charla. Vale, voy a volver a compartir la presentación. Vale, ahora sí que se vuelve a ver, ¿verdad, Patri? Sí. Vale. Mirad, sí que es importante que tengamos en cuenta que las conductas de nuestros hijos e hijas, incluso aquellas que nos puedan parecer más extremas, obedecen a una necesidad de crecimiento, ¿vale? Están en esa fase. Y luego tampoco nos tenemos que olvidar que existen diversas maneras de abordar un problema y por lo tanto hay diversas soluciones. Que es verdad que muchas veces no vemos la luz al final del túnel, ¿no? Y pensamos que no hay escapatoria, pero es verdad que esa parte está así. Con nuestro termómetro a un nivel manejable de un 4 o un 5 es cuando vamos a poder abrir esos caminos para poder pensar en diferentes soluciones a ese problema. Y luego entiendo que en esta situación de confinamiento habréis pasado por varias situaciones que vamos a plantear aquí, que es que puede ser que vuestra relación familiar se haya visto algo más deteriorada, lo que ha acarreado una serie de síntomas, pues el estar más irascibles, quizás una parte de agresividad, esa parte también puede llevar a afectación en resultados escolares, o por el contrario, os habéis encontrado en una situación en la que vuestra familia se ha fortalecido más con una relación saludable, que ha permitido que esas dificultades sean más fáciles de superar e ir salvando obstáculos. O quizás habéis estado en una ambivalencia constante de ir para mejor, ir un poquito para peor, en función de cómo han ido pasando los días y de cómo también os habéis ido encontrando vosotros en esta situación. Pero lo más importante de todo es que no nos olvidemos que la necesidad de los niños es sentirse amados, sentirse queridos. ¿Vale? A pesar de que la relación podamos estar en un punto o en otro, lo que no se nos tiene que olvidar es esa necesidad de sentir esa necesidad que tienen nuestros hijos e hijas de sentir que estamos ahí para ellos y de que les queremos. Por otro lado, no, es importante que tengamos en cuenta que las conductas de nuestros hijos e hijas tienen causas diversas. Una parte de tensión excesiva, por sobrecarga de estímulos o sobreexcitación, la parte de aburrimiento. También si la parte más primitiva que tenemos es sueño y alimentación se ha visto alterada, también puede venir algunas de las conductas. Y sobre todo porque muchas veces nuestro hijo o nuestra hija no percibe o no comprende las cosas como nosotros como adultos las vemos. Entonces, lo que para nosotros pueden ser cosas obvias, para ellos no. Y entonces esto hace que entremos en un conflicto, porque también muchas veces la intensidad de nuestras relaciones emocionales, es decir, cuando nosotros tenemos ese termómetro disparado a un nivel de 8 o 9, no nos permite ser ese padre o, ese padre o esa madre que deberíamos ser un poco y nos impide incluso llegar a pensar con la objetividad requerida. Y sobre todo, que es normal que en esa situación que ha sido tan novedosa para todos y tan desconcertante, esto nos haya pasado en más de una ocasión y de dos. Pero seguro que cuando ha pasado un poquito de tiempo hemos podido un poco reflexionar al respecto y ver cómo nos hemos posicionado en esa situación. Mirar, estos dibujos, aunque solo hay superheroínas y creo que solo estáis conectada a mamis, también podrían haber superhéroes. Entonces, estos dibujos los vi en una guía del colegio oficial, los vimos en una guía del colegio oficial de psicólogos y nos gustaron mucho. Porque es verdad que para vuestros hijos e hijas, vosotros y vosotras sois ahora mismo sus superheroínas y superhéroes
que les protegéis de ese virus que hay por ahí. Pero esto no impide que a pesar de ser superhéroes y superheroínas, hayáis sentido esa parte de miedo, ansiedad, estrés, incertidumbre, ya no solo por el tema de salud en cuestión, que era y es grave, ¿no? Sino por el teletrabajo, la preocupación a nivel familiar de cómo estarán las personas de nuestro entorno, la situación de cómo lo hemos podido un poco ir gestionando a nivel familiar, cosas nuevas que nos han pasado y nos han podido desbordar. Y eso ha hecho, como hemos hablado en diferentes ocasiones, que ese termómetro se haya disparado. Y luego, además de todo eso, súmale el teletrabajo en el que nos hemos visto envueltos pues, la gran mayoría de las personas. Un teletrabajo en el que nuestro hogar se ha convertido en nuestra oficina, en nuestro puesto de trabajo y además con la crianza y el cuidado de nuestros hijos, ¿no? Que antes era una situación en la que mientras que nosotros estábamos trabajando, ellos estaban en el colegio. Y mirar, entrando un poquito más en materia, aunque todo todavía abordando desde la parte emocional, aquí hay una imagen que nos ha parecido un poco graciosa y veis que hay una señora pues, dirigiéndose a una planta y diciéndole, con todo lo que hago por ti y así me lo agradeces. Se te caen las hojas, creces torcida, te vas a enterar, no te pondré abono ni te pondré al sol. Y ahora vas a reflexionar sobre todo esto en la escalera, a ver si te das cuenta de una vez de quién manda aquí. Esta situación, aunque parece un poco cómica, si nos ponemos en el lugar de papis o mamis hablando a nuestros hijos, no tal cual, pero seguro que en alguna ocasión nos podemos ver reflejados, ¿no? Riñendo en cierto modo a nuestros hijos de esta manera como lo hace esta señora con la planta, ¿vale? Cuando vemos que a una planta se le han caído las hojas o se han marchitado, no la reñimos, ¿no? Lo que hacemos es pararnos a pensar de qué habrá podido pasar, ¿no? No la habré regado lo suficiente o la habré regado en exceso, le habrá dado mucho la luz, no le habrá dado mucho la luz y un poco analizamos cuáles han sido las posibles causas para ponerle remedio. Entonces, con nuestros hijos un poco pasa eso, ¿no? Cuando nos vemos desbordados, muchas veces tendemos a esa parte de recriminar, pero cuando podemos parar a pensar y analizar es cuando eso nos permite ver un poquito su conducta, de dónde ha venido y cuál es el camino a seguir, o detectar un poco qué le puede estar pasando para intentar poner el remedio. A lo mejor es falta de sueño, a lo mejor es que no ha comido bien, a lo mejor es que se ha enfadado porque han dejado de hacer sus dibujos preferidos. Pero esa parte de análisis es un poco la que nos permite analizar qué está pasando ahí detrás. Vale, vamos a empezar con la parte del cerebro, ¿vale? Del cerebro del niño, cómo se estructura. Esto tiene relación con lo que ha dicho Noelia con la planta, ¿no? O sea, con el niño. Hay que analizar qué es lo que le pasa a la planta, qué necesidades tiene, para saber cómo puedo actuar yo con mi hijo y cómo le puedo ayudar, ¿vale? Entonces, estas imágenes, estos 4 rectángulos que podéis ver aquí, sería una mínima parte del cerebro humano desde que nace, ¿vale? Con los recién nacidos hasta los 2 años de vida aproximadamente. Vemos que hay como unos puntitos negros que serían las conexiones neuronales, ¿vale? La sinapsis, que fijaos cómo van creciendo en el tiempo, ¿vale? Esto lo hemos puesto para que seamos conscientes de la importancia de ver que nuestros hijos están aprendiendo constantemente, ¿vale? Y que esas conexiones, cada una de esas conexiones se traducen en un aprendizaje. Entonces, lo que nosotros debemos conseguir es que esas conexiones que los niños hacen conforme van creciendo sean significativas, sean valiosas, ¿no? Que les sirvan al niño y a la niña conforme van creciendo y les hagan estar en su entorno y en su contexto de manera adecuada, ¿vale? Entonces, más que nada lo hemos puesto para crear esa visión de la importancia que tenemos nosotros como papis en el aprendizaje de nuestros hijos, ¿vale? ¿Podemos pasar, Noelia? Voy a explicar la teoría de los 3 cerebros en uno, ¿vale? Igual alguna de vosotras conocéis esta teoría. Esta teoría lo que nos dice es que el cerebro, digamos que se divide en tres subcerebros, ¿no? El cerebro reptiliano, que sería el cerebro donde predominan los instintos, como el dormir, el respirar, el saciar el hambre,
luego estaría el cerebro emocional, ¿vale? Que simplemente este cerebro lo que quiere es llenarse de situaciones agradables y rechazar las situaciones desagradables. Y por último estaría el cerebro racional, ¿vale? Que digamos que es el que nos distingue de los animales, porque nos hace ser conscientes de uno mismo, de razonar, comunicarnos, empatizar con el que tenemos cerca. Entonces, hemos puesto esta teoría para que entendáis que el cerebro no solo funciona la parte racional o no solo funciona la parte de instinto, sino que entendamos que en el cerebro conviven varios subcerebros que dependiendo de la situación, dependiendo de la edad, dependiendo del contexto, van a activarse de una manera u otra. ¿Vale? Vale. Con esta imagen ahora vamos a ver un poco cómo funcionan esos tres cerebros conforme va pasando el tiempo, ¿vale? Cuando tenemos un bebé recién nacido, menor de un año aproximadamente, el cerebro que predomina es el cerebro reptiliano, el de los instintos, ¿no? Por eso cuando tiene hambre un bebé llora, cuando me duele la tripita lloro, y verdaderamente es el cerebro que predomina por excelencia, ¿vale? El cerebro reptiliano. Cuando ya pasamos de un añito ya empieza a aparecer también el cerebro emocional, ¿vale? Con la parte reptiliana, sigue predominando esa parte de instintos y aparece esa parte emocional, entonces ya empiezan a aparecer pues esas rabietas, vemos que nuestro hijo pues expresa mucho más lo que siente y sí que es verdad que tenemos que utilizar las estrategias para límites, empatía, normas, para empezar a regular ese cerebro emocional. Y luego, por último, alrededor de los 3 años, ya empezaría a predominar, bueno, aparecería, no predominaría, el cerebro racional, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que en la parte infantil, prácticamente de todos los niños, predomina la parte de instintos y la parte emocional. Alrededor de los 3 años ya empieza esa parte más racional de razonar, quiero conseguir algo, cómo lo consigo, empieza a aparecer sutilmente, ¿vale? Pero aún así necesita que nosotros estemos al lado del niño para poder guiar y enseñarle a utilizar esa parte racional adecuadamente. Vale, ahora lo que vamos a colocar vamos a explicar cómo lidiar con cada una de esas partes del cerebro. Está el cerebro reptiliano, que ¿cómo veríamos en nuestro hijo que predomina, ¿no? ese cerebro reptiliano? Pues veríamos con la experiencia de que tiene hambre, muestra sueño, muestra dolor, llora desconsoladamente. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Principalmente, ¿cómo se calma ese cerebro reptiliano? Satisfaciendo sus necesidades y calmando la molestia que pueda sentir el niño, ¿vale? Este es básico, o sea, si tengo este instinto, tengo que verlo cumplido. Por otra parte, el cerebro emocional, ¿vale? ¿Cómo vemos que predomina el cerebro emocional en nuestros hijos? Pues evidentemente cuando vemos esa parte de expresar emociones, ¿no? De que se siente ilusionado o por el contrario está asustado porque tiene miedo, se siente frustrado, luego hablaremos de esta parte, está enrabietado, lo vemos ahí una mezcla de emociones y cómo podemos ayudarle nosotros frente a este cerebro, ¿no? A esta parte del cerebro. Pues bueno, lo principal es ayudarle a conseguir lo que quiere, pero no únicamente si quiere un caramelo yo se lo doy, sino de una forma razonada, de una forma de acompañamiento, cómo puedo hacer que mi hijo se sienta bien y consiga lo que quiere, ¿vale? También tengo que ayudarle a entender que tiene que conformarse con lo que no pueda tener, tengo que empatizar, tengo que acompañarle. Y para ello es importante darle seguridad, afecto, ¿vale? Que el niño vea que estamos a su lado. Y luego la última parte del cerebro que nos faltaría, que es el cerebro racional. Lo veríamos en nuestros hijos cuando vemos que quieren recordar hechos, que quieren trazar un plan para conseguir algo, que quiere concentrarse en una cosa que quiere conseguir, cuando lo vemos que siente satisfacción por algo que ha logrado o al contrario, se siente preocupado por algo que no está a la altura de lo que él pensaba.
¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues ayudarle a pensar, a guiar sus pensamientos, a concentrarse, ¿vale? Y a conectar sobre todo con su cerebro emocional, que al final es el que pesa también, ¿no? El emocional, el que vemos que muchas veces cuando hay una rabieta siempre pesa el emocional. Entonces somos nosotros el que tenemos que compensar. Vale, hablando de esto de compensar, vemos la palabra equilibrio, súper importante. No es que un cerebro u otro sea más importante que otro, ¿vale? Esos tres cerebros conviven con nosotros a lo largo de toda la vida, pero sí que es verdad que debemos hacer que estos dos cerebros, principalmente emocional y racional, sean capaces de convivir en armonía, que puedan dialogar, ¿no? Entre ellos. Por ejemplo, imaginaos, os voy a poner un ejemplo para que lo veáis más visualmente. Imaginar que vuestros hijos están viendo la tele y ha llegado el momento en el que ya tenemos que apagar la tele, ¿no? ¿Qué pasa? Que el niño o la niña pues empieza a llorar, yo no quiero, que quiero más. Bueno, cerebro emocional, tenemos que conectar con él, ¿no? Con sus emociones. Yo entiendo que estás enfadado porque estabas viendo una cosa que te gustaba mucho. Cerebro racional, pero ahora tenemos que dormir, hay que descansar, si no mañana no puedes seguir viendo esto, ¿vale? O sea, hay que jugar con las dos partes, ¿vale? Este proceso de equilibrio hay que acompañarlo también con la calma, con el termómetro interno del que hablábamos antes, del que hablaba Noelia. Es muy importante transmitirles confianza, que lo hagamos con calma nosotros, porque si nosotros tenemos nuestro termómetro alto, es muy difícil que ellos sean capaces de regularse, ¿vale? Entonces es igual de importante que prestar atención a sus necesidades cuando lo necesiten. Vale. Mirad, ahora vamos a ver una serie de frases que yo creo que seguro que os sentís identificados en alguna ocasión, como por ejemplo no se controla, en cuanto no tiene lo que quiere se dispara, es cabezota, más rígido no puede ser, se piensa que gira todo a su alrededor, que se merece todo en todo momento, cada vez exige más, no puedo con él, no sabe esperar, lo quiere todo ya, es muy impulsivo, en cuanto no le doy lo que quiere se pone agresivo o agresiva. Bueno, pues digamos que estas frases son indicadores de una baja tolerancia a la frustración, ¿vale? Nuestros hijos es verdad que tienen un deseo imperioso de conseguir aquello que les agrada y les motiva, que los adultos también, pero de una forma mucho más controlada. Entonces, es verdad que en función de cómo nosotros como papis o mamis reaccionemos, vamos a ajustar esos deseos que ellos tienen a una realidad que es la que de verdad pueden tener, para que aprendan a generar poco a poco expectativas cada vez más realistas, porque es verdad que nuestros hijos tienden a generar expectativas poco realistas muchas veces en las diferentes situaciones. Y sí que es verdad que esto seguro que lo habréis escuchado, pero es así, que según la neurología se sabe que hasta los 21 años el cerebro no está del todo preparado para tener un autocontrol verdadero. Por eso también la adolescencia es una época tan complicada. O sea que esto es un proceso que empieza ahora, pero que continúa a lo largo de muchos años. Y relacionado con esa baja tolerancia a la frustración tenemos la ira, ¿vale? Que es una emoción que surge como una reacción a situaciones en las que vemos peligrar nuestras metas e ilusiones y en las que las acciones de otra persona nos parecen injustas e indeseables. Es un poco esa, cuando los niños llegan a esa ira, es un poco esto es lo que les pasa, ¿no? Que ven como que su deseo no se va a cumplir y que además las acciones de otras personas serían nuestras acciones como papis y mamis, les parecen las más injustas del mundo. ¿Cuándo aparece la ira en nuestros hijos? Pues digamos que en tres situaciones concretas. Cuando sienten invadidos el terreno personal, es decir, ellos piensan que deben tener control sobre la situación o que pueden decidir o tomar decisiones y todavía no es así. Cuando interpretan nuestros mensajes como culpabilizantes, ¿vale? Es decir, a lo mejor quizás excesos de razonamiento, cuando podemos llegar a perder los papeles y se sienten atacados. O también cuando sienten que no tienen ese protagonismo o participan poco, ¿no? Muchas veces pasa que cuando no son el centro de atención pueden tener como esa salida de tono. Pero sí que es verdad que por otro lado, esa parte de emoción que podría ser desagradable nos ayuda un poco a reactivarnos ante situaciones. Porque tampoco es bueno un niño que se quede siempre impasivo ante cualquier situación que ocurra, ¿no? Aquí hay que buscar ese equilibrio del que hablaba Patri. Vale,
¿cómo favorecemos su autocontrol y toleramos su frustración, ¿no? Que es lo que verdaderamente nos preocupa? Bueno, antes de entrar en estrategias, sí que nos gustaría que entendiéramos qué es el autocontrol, ¿vale? Que es una de las capacidades intelectuales que se engloba dentro de lo que llamamos la inteligencia ejecutiva. Esta inteligencia es la que nos permite planear hechos, planear una situación para conseguir una meta, valorar cómo nos ha ido y remodelar ese plan para poder conseguirlo de una manera más eficiente. Digamos que se podría comparar como con un director de orquesta, ¿no? Que va controlando quién entra, quién para, quién toca, ¿vale? Entonces, esta inteligencia ejecutiva, una de las funciones que tiene es permitir que el cerebro racional tome el control del cerebro emocional, ¿vale? Que eso sería un poco el autocontrol. Como ha comentado Noelia anteriormente, el autocontrol y esta inteligencia ejecutiva, digamos que se termina de forjar en la adolescencia, incluso en la vida adulta, ¿vale? Pero eso no quita que nosotros tengamos que cultivarla y sentar las bases en la infancia, ¿vale? Permitiéndole que empiecen a tomar sus decisiones, que evalúen qué resultados han obtenido de esas decisiones, ¿vale? Ejercer responsabilidades también para que evalúen cómo lo han hecho, cómo lo pueden mejorar. Entonces, sí que es verdad que es algo que se ve, se predomina, ¿no? Lo podemos observar cuando somos más mayores, pero tenemos que cultivarlo ya, ¿vale? O sea, tenemos que ser conscientes de que hay que ir cultivándolo desde pequeñitos. ¿Podemos pasar a la siguiente, Noelia? Vale, estrategias importantes. Hemos puesto 4, ¿vale? Que hemos considerado que son las más relevantes. La primera estrategia que encontramos es intentar calmar sus necesidades, ¿vale? Pero sin urgencia. Es necesario que ellos vean, ¿vale? Que observen que nosotros estamos ahí para ellos y que somos capaces de calmar sus necesidades. Pero una cosa es calmarla sin prisa, ¿no? Yo te atiendo, sabes que te voy a atender, pero otra cosa es hacerlo con urgencia, como si esa incomodidad que siente él fuera algo negativo que le fuera a perjudicar gravemente, cuando no es así, ¿vale? Entonces sí que es verdad que tenemos que evaluar, sobrepesar, sobrepesar un poco cómo voy a reaccionar frente a sus necesidades, ¿vale? Para no hacerlo con la urgencia que va a provocar que él se sienta como si estuviera en peligro, ¿vale? La segunda estrategia es secuenciar las tareas en pasos más pequeños. Muchas veces no somos conscientes de los pasos que hay que hacer para realmente conseguir una tarea, ¿vale? Para realizar una tarea. Muchas veces a lo mejor decimos, pues pon la mesa y no somos conscientes de que esa tarea tiene unos procesos, unos subprocesos que son muy difíciles para ellos entender. Entonces, cuando nosotros secuenciamos esa tarea en pasos más pequeños, aparte de que le estamos facilitando la comprensión de lo que tiene que hacer, les estamos facilitando que se sientan seguros porque saben qué es lo que tienen que hacer, ¿vale? Y esa seguridad hace que tengan un mayor control y autocontrol en las situaciones. La tercera estrategia, anticipar la información, ¿vale? Sí que es importante establecer rutinas, como os habremos dicho más de una vez, digamos, hablar también del futuro, de que sepan a qué se van a enfrentar. Muchas veces, por ejemplo, pues si en el caso de que lleve chupete, pues podemos decirle, vamos a dejar el chupete en la almohada para cuando vengamos a dormir. Simplemente con ese gesto ya estamos diciéndole que el chupete ahora mismo no lo vamos a usar, pero que lo usará. Y eso le da seguridad, ¿vale? Y le permite autocontrolarse porque sabe qué es lo que va a venir después del que no tenga el chupete, ¿vale? Luego, la cuarta estrategia, principio del equilibrio. Vale, importante, el autocontrol es importante, pero hay que evaluar y hay que hacerle saber a nuestros hijos en qué situaciones necesitan un mayor autocontrol y en qué situaciones no necesitan tanto autocontrol. Por ejemplo, no es lo mismo estar en un picnic en el campo, que el nivel de autocontrol de un niño no es tan alto como si, por ejemplo, estuviéramos en un restaurante, ¿vale? Entonces sí que es muy importante
que para que los niños sepan qué nivel de autocontrol tienen que usar, que nosotros los adultos le expliquemos qué normas y qué límites y en qué lugares se tienen que digamos que cumplir, ¿no? En el restaurante pues tenemos que estar sentados, no podemos gritar, no podemos correr, mientras que en el picnic en el campo pues no necesitamos tantos límites. Y luego sí que es importante también dejar un espacio para que ellos, digamos, pierdan el autocontrol, ¿vale? O sea, una pérdida de autocontrol controlada, ¿vale? Por ejemplo, podemos decir que hay un momento en el que lo podemos llamar diversión, en el que papis y niño jugamos y nos divertimos sin estar sopesando un poco el papel de consecuencias, ¿vale? Sí que es verdad, pues eso, que hay que tener controlado desde la perspectiva de adulto, pero sí que hay que permitirles a los niños que también entiendan esa parte de diversión, para que sepan, sean capaces de discernir cuándo necesito el autocontrol y cuándo no. Y introduciendo, siguiendo un poco con el tema que ha comentado Patri, del tema de límites, creo que ahora más que nunca con el tema del confinamiento bueno, la permisividad de hacer ciertas salidas con vuestros hijos os ha llevado a tener que poner unos límites claros para poder hacer esas salidas, si os habéis atrevido y si estáis un poco practicando hacer esas pequeñas salidas. Es decir, los límites siempre os hemos dicho que son necesarios y en esas situaciones todavía más. También es verdad que cuando hablamos de límites relacionados con la salud, como papis y mamis los tenemos como mucho más claros y somos capaces de poder llevarlos como más a rajatabla, por así decirlo. Y cuando hablamos de otro tipo de límites, nos encontramos con más dificultades para llevarlos a cabo. Pero es verdad que ahora mismo el ejemplo del confinamiento y de las posibles salidas que se pueden hacer es un claro ejemplo de la cantidad de límites que tenemos que poner por su seguridad y para que todo funcione correctamente. Y esos límites son los que le dan seguridad, acotan una serie de fronteras y definen un espacio donde nuestro hijo o nuestra hija sí que puede estar, además de que permiten una convivencia, ya sea dentro o fuera del hogar. Y son buenos en todo momento, ¿vale? Además, resulta mucho más cómodo también muchas veces por ejemplo, el decir un para allá que no el no. Muchas veces cuando la negación va por delante es como que se les activa una bombillita en la cabeza que hace que vayan a por eso, ¿no? El darles alternativas en vez de decir el no, proponer opciones, incluso soñar despiertos con nuestros hijos, es decir, de cosas que podrían ser pero que no tocan. Y quizás en esta situación de confinamiento, esa parte de soñar despiertos, seguro que la hemos hecho en más de una ocasión, ¿no? De cosas que le gustarían, pero no puede ser por la situación que estamos viviendo. Y además cuando está esa negación, ¿no? Cuando está ese no, es cuando se le despiertan a nuestros hijos esa baja tolerancia a la frustración y esa ira de la que hablábamos antes, ¿no? Y una cosa también muy importante es que cuando nuestros hijos también detectan que a nosotros nos da pavor su reacción, nos da miedo, nos ponemos ya un poco como en predisposición de madre mía, la que va a pasar ahora cuando le diga que no, es como que ellos eso lo huelen y todavía puede que se incentive más esa conducta. Y un poco para ir concretando cosas y seguir dando más estrategias, hay una parte que nos parece fundamental y va a ser la última parte de la charla del cómo no comunicarnos con nuestros hijos e hijas. Si esta parte de comunicación la cuidamos con recursos que vamos a ver y ejemplos concretos, es verdad que nos va a ayudar mucho en el día a día. Quizás esta parte de comunicación la tenemos mucho más cuidada en una relación, digamos, más laboral, ¿no? En la que sabemos perfectamente qué estándares tenemos que cumplir y cómo tenemos que tratar pues, a nuestro posible cliente o incluso a un compañero. Y esta parte cuando estamos con nuestros peques como que se nos olvida un poco más, ¿no? Y hace que el termómetro, que en otras situaciones lo tenemos más controlado, se nos dispare. Entonces, por ejemplo, ejemplos concretos. Negarle algo acogiendo la emoción. Patria ha puesto un ejemplo antes, yo voy a poner otro para que lo veamos. Es importante que ante una situación en la que pueda entrar una rabieta, una emoción más desagradable, como hemos hablado antes, un posible llanto, es súper importante ponerle palabras a lo que le está pasando. Entiendo que te haya enfadado, que te haya dado rabia no seguir viendo los dibujos, pero es que es momento de irnos al baño. O, por ejemplo, como pone aquí, es verdad, que rabia da no haber conseguido el caramelo que deseabas, ¿no? Pero ahora es momento de comer y no puede ser. O sé que te haya dado mucha rabia dejar de ver los dibujos, pero es que es más el momento del baño. Es decir, siempre acogemos la emoción que estás sintiendo, que van a ser pues triste, enfado, rabia, contento,
describimos lo que ha pasado que no puede tener, que ese deseo que no se puede cumplir, y le ponemos en palabras lo que toca hacer, ¿no? Que es esa orden, pero se la estamos dando de otra manera. O, por ejemplo, darle consignas en lugar de prohibir, ¿no? De por aquí no, y no, y no. Pues, por ejemplo, podéis correr sobre el césped, ¿no? Pero sobre las baldosas podemos caminar. Y le estamos diciendo la orden, pero sin quitar esa parte de negación que parece que a ellos ya hace que se les enciende la bombilla para hacer la actuación que les hemos prohibido. Es como que les damos la idea. Luego, por ejemplo, una vez que hemos descrito la situación, con utilizar solo una palabra y utilizarla como disco rayado, no hace falta volver a repetir. Por ejemplo, chicos, estas son las reglas del juego. Si estamos en la sombra, no hace falta la gorra. Si estamos al sol, hay que ir con gorra. Y como ya le hemos dado la instrucción, en el momento que ocurra algo es la gorra, recuerda lo que hemos hablado, la gorra, sin volver a entrar en el discurso. Llegará un momento en que si a lo mejor hace caso omiso a esta palabra recordatorio, es verdad que habrá que acercarnos a él, cogerle, acercarnos y volverle a repetir ese discurso. Vale, otra parte de la gestión de la comunicación es informar, ¿no? Informar al niño en lugar de dar directamente una orden, ¿vale? Porque de esta manera, informando, lo que hacemos es que el niño ya agilice, ¿no? Y movilice el cerebro. Entonces vamos a ver estas dos situaciones. Una es la situación en la que se le da una orden directa al niño, que le dice, Alex, vístete. Y el niño es como, ya me está mandando, ¿no? Ya lo acepto, enseguida lo siento como una ofensa, ¿no? Y la otra parte es, Alex, tus amigos llegan dentro de 3 minutos. Fijaos que le estamos diciendo lo mismo, pero de diferente forma, ¿no? De la segunda forma, le estamos dando una información que le interesa, ¿vale? Porque estamos hablando de sus amigos y aparte lo estamos responsabilizando a él de que si quieres ver a tus amigos, te tienes que vestir, te tienes que duchar, ¿vale? O sea, ya lo estamos responsabilizando a él de sus actos, ¿vale? Entonces, sí que es verdad, la ventaja es doble. Por una parte, lo que he dicho, se siente como sujeto de la acción y por lo tanto no percibe ese enfrentamiento. Y por otra parte, desarrolla su inteligencia y su autonomía, ¿vale? Vale, el poder de la descripción. Esto es súper importante, ¿vale? Porque digamos, en los tiempos que vivimos con tanto estrés, con las pantallas, con el trabajo, la casa, nos sacamos casi tiempo, ¿vale? Pero es súper importante tener en cuenta que cuando nuestro hijo se dirige a nosotros, lo hace por una necesidad importante de comprobar que tengo a mis padres cerca de mí y me valoran, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí a la mamá diciendo, te agradezco que hayas puesto la mesa, incluso has recordado las servilletas, lo has doblado y colgado junto a cada plato, ¿vale? Fijaos que esta mamá está reconociendo algo que ha hecho bien la niña, pero no le ha dicho, has puesto muy bien la mesa, sino que ha dado detalles, ¿no? Estoy utilizando un tiempo mío en valorar tu trabajo, tu esfuerzo y te lo estoy demostrando concretando y describiendo cómo ha sido la situación, ¿no? Para que el niño se dé cuenta de que lo hemos valorado y que hemos tenido en cuenta lo que ha hecho, ¿vale? Lo mismo en la situación de al lado, en el que la niña le enseña un dibujo y le dice, vaya, el trazo es más grueso, veo un círculo. Concreta, ¿no? Especifica. No, a lo mejor, ¡ay, qué bonito! Sí, que muchas veces es verdad, no nos damos cuenta, no somos conscientes, ¿vale? Y es normal, pero sí que son cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta y hacer que todo va sumando en las emociones y los sentimientos de nuestros hijos. Y a lo mejor una cosa que para nosotros no es importante o no le damos esa importancia, para ellos verdaderamente es un mundo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues el dibujo, enseñar el dibujo, el valorar cómo lo ha hecho, el acompañar, ¿no? La situación de valorar el dibujo es muy importante para ellos. Vale. Consecuencias lógicas o naturales como sanciones reparadoras. Vale. Muchas veces suceden cosas, suceden situaciones que podemos aprovechar para, a modo de aprendizaje, ¿vale? Por ejemplo,
en esta situación que vemos aquí a la madre y al niño, dice, vaya, el vaso se ha caído al suelo, necesitamos una bayeta, encontrarás una en el fregadero. Vale, fijaos, imagínate que esta situación la vemos con el niño que está jugando con el vaso, al final se derrama el agua y nosotros decimos, es que ya, claro, tanto jugar con el vaso, tanto tal, al final se ha caído, pues ya no vas a estar más sentado en esta silla, me lo invento, ¿vale? En vez de enfrentarnos y a lo mejor, digamos, centrarnos en la situación conflictiva, vamos a sacar el aprendizaje, ¿no? De esa situación. Pues vamos a, mira, cariño, vamos a coger una bayeta porque vamos a ver cómo se va a secar la mesa para que no comamos con la mesa mojada. Muchas veces esas consecuencias naturales o lógicas que se derivan de situaciones las podemos aprovechar como alternativa al castigo, ¿vale? Que siempre suele ser más traumático y suele ser más negativo, lo perciben como mucho más negativo que a lo mejor una consecuencia natural. Y un poco por concretar las ideas que hemos ido diciendo en la charla, que somos conscientes que en el día a día y la vorágine que llevamos y todas las circunstancias que hemos hablado antes con los superhéroes y superheroínas no es fácil, ¿eh? Somos conscientes de ello y que cuesta. Un poco a modo de concreción para que cada uno en la medida de lo posible tenga ideas claras. Una cosa súper importante que sería el principio de todo es obsérvate y obsérvale o obsérvala. Es decir, ¿cómo tenemos ese termómetro? Porque en función de la manera que podamos atendernos, primero como adultos, como papis y como mamis, podremos acoger mucho mejor emocionalmente a nuestros hijos y hijas. Entonces, a lo mejor tenemos que dedicarnos tiempo nosotros como adultos, en la medida de lo posible, ahora que nos van a permitir salir a hacer algo de práctica de deporte, salir a dar un paseíto, meternos un ratito en la cocina, encerrarnos en la habitación. Es decir, tenemos que observar cómo tenemos ese termómetro para poder salir ahí fuera y abordar esa situación. Porque el cómo tenemos nuestro termómetro como adulto va a permitir que podamos observar a nuestro hijo o a nuestra hija con otra perspectiva diferente. Luego también tenemos que recordar que, como hemos dicho al inicio, que el cerebro del niño está completamente en desarrollo y tenemos que aprovechar ese aprendizaje para digamos, fomentar que cada una de esas conexiones de su cerebro sean significativas y nosotros poder ayudarle en ese desarrollo cerebral. Importante secuenciar tareas y pasos, es decir, lo que parecen obviedades para los adultos, para los niños no lo son. Y muchas veces esperamos de ellos cosas que a lo mejor no pueden cumplir o incluso nos sorprenden a veces con, pero si esto lo hacía ya no lo hace, pero es importante que fraccionemos esas tareas, esos pasos para ayudarles a concretar lo que tienen o no que hacer en determinadas situaciones. Importante, calma, tono neutro. Creo que tenemos que tomar la perspectiva de que queremos ayudar a nuestros hijos. Al final, queremos a nuestros hijos y queremos que ellos sean capaces de autocontrolarse y que puedan estar bien, ¿no? En su día a día. Entonces, yo creo que tenemos que tener esa idea fija en mente y saber que la manera de conseguir eso es acompañándolos y dándoles confianza con esta calma y este tono de te estoy ayudando. Luego esta parte de anticipación, el tema de rutinas, es decir, en el día a día de la vida, sin estar en esta situación de confinamiento que nos ha trastornado, la verdad es que un poco a todos y nos ha sorprendido, es verdad que todos teníamos muy claro qué pasaba, ¿no? Me levanto por la mañana, me he visto, cojo el coche o llevo a los niños al autobús, llegamos al cole, vale, a esta hora están haciendo tal, a esta hora come, sale a esta hora lo recojo, tengo una reunión. Pero todo esto se ha visto desmontado de casi de un día para otro, ¿no? Y hemos tenido que aterrizar en esta situación. Por eso esa parte de anticipación, aunque estemos desde casa trabajando los papis y mamis y haciendo de nuestra casa una escuela, es súper importante que esté esta rutina y esa anticipación en la medida de lo posible. Hay cosas que no se pueden controlar. Pero esa parte de anticipación nos ayuda a nosotros como adultos a saber en cada momento un poco por dónde tenemos que ir y a los niños para situarse. Vale, y sobre todo cuando, digamos, las actividades se han visto más reducidas a lo que tenían antes. Y por último, la última parte que hemos visto de gestión de la comunicación, ¿no? Cuidar nuestra comunicación verbal y no verbal, porque muchas veces no somos conscientes
de la medida a lo que puede llegar, ¿no? El que digamos algo, cómo puede afectar a nuestros hijos, e incluso muchas veces lo hemos visto nosotros, que a lo mejor alguien nos ha dicho algo y nosotros mismos lo hemos interpretado de una manera que no era la verdadera, ¿no? Pues imaginemos ese hecho en un niño que realmente todavía no tiene desarrollada esa capacidad para entender, ¿no? Y para poder responder adecuadamente y poner nombre a esa emoción que le puede causar lo que le digamos. Y hasta aquí la charla de hoy. Y nada, si tenéis Si alguna queréis, cuestión, exacto, si queréis pregunta. hacer una pregunta o bien desactivándose el micro o bien por el chat, realmente estas cosas que hemos hablado, es decir, sirven para esta situación que estamos viviendo excepcionalmente, pero sirven para el día a día cuando esto se retome también en la normalidad. Esperamos haberos ayudado un poquito. Al final es verdad que la circunstancia personal de cada familia es un mundo y a lo mejor hay casos concretos que hay que abordar de manera particular. Pero bueno, que mucho ánimo, que es verdad que está siendo muy difícil y muy duro a todos los niveles. Mm, Si alguien quiere compartir algo, o bien por el con chat, o total bien abriéndose el confianza, micro. nos podéis preguntar lo que queráis. Si quieres, Patri, para ya la grabación. Sí, la paro. A ver.